Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la videoconferencia del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si se está escuchando bien el audio? Ok, perfecto. Entonces, vamos a iniciar esta asesoría técnica. La idea es hoy hacer un primer paso para la actividad que hay que desarrollar. Entonces, que quede claro que lo que nosotros debemos realizar como actividad es una aplicación web. Y esa aplicación web debe ser una aplicación web dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser una aplicación que se conecte con una base de datos. Voy a crear aquí una pizarra para explicarles mediante gráficos lo que vamos a realizar el día de hoy, el paso que vamos a realizar como paso inicial para crear nuestra aplicación web dinámica. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es que necesitamos de un lenguaje de programación que nos permita a nosotros conectarnos con una base de datos. Eso es lo que eh, vamos a realizar el día de hoy. Entonces, ya les voy a compartir pantalla para que empecemos a revisar el tema. Bueno, listo, aquí ya les voy a compartir la pantalla. Listo, esperemos un segundito que aparezca ahí ya mi pantalla y empezamos con la explicación. Bueno, me confirma por favor si se ve la pantalla de mi equipo. Ok, perfecto. Entonces, les estoy mostrando una pizarra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una aplicación que nos permita conectar con una base de datos. Entonces, vamos a imaginarnos una base de datos aquí, en este punto, y vamos a imaginarnos dos archivos. El primero va a ser un archivo que nos va a permitir establecer una conexión con la base de datos. Es decir, que nosotros tengamos la posibilidad de, por medio de este archivo, conectarnos con la base de datos. Vamos a poner aquí como una especie de flecha. Entonces digamos que este archivo va a ser de conexión, un archivo de conexión, y ese archivo nos va a permitir conectarnos con la base de datos. Y vamos a tener un segundo archivo, este, que nos va a cumplir la función de interfaz. Y esa función interfaz lo que va a realizar es ejecutar las instrucciones que hay en el archivo conexión. Este archivo interfaz que yo les acabo de dibujar acá va a hacer lo que el usuario va a tener en pantalla. O sea, cuando yo como usuario me conecto a una aplicación web, en mi pantalla veo algo, ¿cierto? Veo información de todo tipo, veo imágenes, veo formularios, veo botones. Eso se llama interfaz, ¿cierto? Pero esta interfaz lo único que va a hacer es conectarse con este archivo y este archivo a su vez se va a conectar con la base de datos. Ese es el primer paso que vamos a realizar para la actividad que vamos a desarrollar. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a utilizar lenguaje PHP. Voy a escribir por aquí lenguaje
PHP. ¿Por qué vamos a utilizar el lenguaje PHP? Porque el lenguaje PHP es un lenguaje muy utilizado a nivel mundial para la creación de aplicaciones web. No es el único lenguaje que se utiliza. Son muchos los lenguajes que se pueden utilizar para crear aplicaciones web. Pero en este caso, PHP es uno de los más utilizados. Wanda, levantaste la mano. Sí, 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 sí. Pues para esta actividad yo te recomiendo que utilices PHP porque PHP es muy flexible. Java es un lenguaje de programación muy bueno, muy utilizado a nivel mundial también para crear aplicaciones web y aplicaciones móviles, bueno, otro tipo de aplicaciones, pero la curva de aprendizaje entre Java y PHP implica que aprender Java es un poquito más largo, por decirlo de alguna manera, que aprender a programar con PHP. Entonces, si tú te enfocas en el lenguaje Java para esta actividad, de pronto el tiempo no te va a alcanzar, ¿cierto? Porque apenas estás aprendiendo el lenguaje de programación, apenas lo vas a conocer. Mientras que si nos enfocamos en esta actividad con el lenguaje de programación PHP, simplemente tú vas a seguir los pasos que yo te voy a indicar y al final vas a tener un buen producto, ¿cierto? Simple, sencillo, pero eso nos serviría para darnos una idea de cómo es que funcionan las aplicaciones web dinámicas conectadas con bases de datos. Entonces yo sí te recomendaría que para esta actividad utilices PHP. Más adelante, claro, puedes utilizar Java, Python, .NET, bueno, cualquier otro lenguaje o cualquier otra plataforma de programación. Porque .NET es una plataforma de programación, ¿cierto? Pero Java, PHP y todos los demás son lenguajes de programación. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, continuando aquí con la explicación, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Hoy vamos a crear una interfaz, una conexión a una base de datos mediante el lenguaje PHP. Entonces, yo voy a utilizar como IDE, como interfaz gráfica de desarrollo, un programa que se llama Sublime Text. Aquí lo tengo. Ustedes pueden utilizar el que quieran. Eh, Pueden utilizar Visual Studio o bueno, el que ustedes mejor conozcan, lo pueden hacer, no hay problema. Incluso uno puede programar desde un blog de notas. Yo voy a programarlo desde aquí. Entonces, con Sublime Text ya se está ejecutando. Vamos a crear el código para los archivos que vamos a utilizar, interfaz y conexión. Bueno, lo otro que vamos a utilizar es SAM. La plataforma SAM, o bueno, la aplicación SAM mejor, es una aplicación que nos instala un servidor dentro del computador. Como estamos hablando de aplicaciones web, pues necesitamos utilizar un servidor. En este caso, pues el servidor de SAM es perfecto pues para el ejercicio que vamos a realizar. Entonces, bien, ya está abriendo Sublime Text. Mientras termina de abrir Sublime Text, voy a ejecutar el panel de control de SAM para poder encender el servidor, porque el servidor debe estar encendido, funcionando, para poder trabajar con nuestra aplicación. Bueno, listo. Entonces, en el panel de control vamos a inicializar el servidor Apache, que es para las aplicaciones web, y el servidor MySQL, que es el que va a alojar nuestras bases de datos.
o en este caso nuestra base de datos, porque pues vamos a trabajar con una sola base de datos. Listo. Ahí ya está inicializando el servidor SAM. Entonces vamos a minimizar acá un poquito. Vamos a decirle aquí, ok, aquí ya tenemos nuestro Sublime Text. Como les decía, SAM es un servidor, ¿cierto? Este servidor va a contener la aplicación web que nosotros vamos a crear. Entonces, ese servidor se encuentra en la siguiente ruta para que lo vayan teniendo en cuenta. Nosotros debemos entrar a las carpetas de mi equipo, disco local C, y hay una carpeta que se llama SAM, precisamente es esta. Entramos a esa carpeta y hay una carpeta llamada htdocs. Dentro de htdocs hay varias carpetas. Yo puedo crear una nueva carpeta dentro de htdocs y esa carpeta la puedo llamar, digamos, mi aplicación, por ejemplo. Sí, sí, claro. Mi aplicación se llama esa carpeta. Dentro de mi aplicación, o sea, dentro de la carpeta mi aplicación, vamos a crear estos dos archivos, la interfaz y la conexión. Y todo eso va a conectarse con la base de datos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear una base de datos. Voy a crear una base de datos, para eso utilizo el navegador, cualquiera puede ser, Google Chrome, Mozilla, bueno, que ustedes quieran. Entonces voy a digitar localhost / phpMyAdmin. Ese phpMyAdmin me permite a mí acceder al motor de base de datos MySQL, porque pues como me voy a conectar con una base de datos, necesito estar conectado o necesito tener la base de datos ya creada. Si yo no tengo una base de datos creada, pues no puedo por obvias razones conectarme a una base de datos. Entonces primero tengo que tener mi base de datos creada. La idea es que esta actividad ustedes lo trabajen con la base de datos que ya tienen. Ustedes ya tienen una base de datos de la actividad anterior, en donde ustedes realizaban mediante un modelo entidad-relación, creaban una base de datos y creaban unas tablas. Entonces, y realizaban unas consultas. Entonces ustedes ya pueden trabajar sobre esas bases de datos que ya tienen. Esperemos que termine de cargar. Esperemos que termine de cargar y vamos a crear nuestra base de datos. Bueno, mientras va cargando, como para no perder tiempo, vamos creando nuestros dos archivos. Entonces vamos a crear el primer archivo llamado interfaz. Entonces, vamos para Sublime Text, nuevo archivo, new file, y de una vez lo voy a guardar. Entonces, archivo, y le voy a decir guardar como, save as, ¿cierto? En inglés. Guardar como. Y aquí voy a buscar la ruta, ¿se acuerdan? Disco local C, la carpeta SAM, la carpeta htdocs y la carpeta que yo llamé mi aplicación. Ahí ya estoy dentro de esa carpeta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear la interfaz, la voy a llamar así, interfaz.php. Es muy importante que las extensiones de esos archivos sean .php para que el servidor nos reconozca el lenguaje PHP. Bueno, y le decimos guardar. Resulta que PHP es un lenguaje tipo script. Es un lenguaje que se ejecuta del lado del servidor. O sea, en el servidor se va a ejecutar ese lenguaje de programación. Pero ese lenguaje de programación
tiene que estar inmerso puede estar inmerso dentro de un lenguaje llamado HTML. Recuerden ustedes que el lenguaje HTML es el lenguaje que se utiliza para, voy a agrandar aquí un poquito la letra, es el lenguaje que se utiliza para crear las aplicaciones web, el HTML. Y PHP puede trabajar dentro de ese lenguaje. Pero en este caso, como voy a trabajar con la interfaz, entonces debo inicializar con HTML. Y recuerden ustedes que el código o el lenguaje HTML tiene unas etiquetas, en este caso HTML para iniciar el bloque de códigos y finaliza pues por acá. Tiene un encabezado que es el head, inicializa aquí donde dice head y finaliza aquí donde dice slash head. Y tiene un cuerpo, un body. Esa va a ser mi interfaz. Por ahora mi interfaz no tiene nada, la voy a dejar como está. Voy a crear un nuevo archivo, para que me contenga el código de la conexión a la base de datos. Entonces vuelvo y digo file, new file, nuevo archivo, y voy a guardarlo como. Y lo voy a guardar dentro de la misma carpeta. Miren que acá arriba la ruta me está mostrando SAM, htdocs, mi aplicación. Y esta la voy a llamar conexión.php. Es muy importante que no utilicen tildes, que no utilicen ñ, que no utilicen espacios. En vez de los espacios pueden utilizar guión bajo. ¿Por qué no es recomendable? Porque los servidores no reconocen el lenguaje español. Entonces, es muy importante eso. Entonces, conexión sin tilde. En conexión voy a crear el código para conectarme con la base de datos. Recuerden que en el servidor SAM va a estar mi base de datos. Lo primero que yo tengo que hacer es iniciar con estas etiquetas. Ahí le estoy diciendo al servidor que voy a trabajar lenguaje PHP. Y debe haber siempre una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra. Dentro de esas dos etiquetas voy a crear mi código. Entonces, lo primero, el host, o sea, el servidor. Como estamos trabajando con SAM, el servidor va a ser localhost y finaliza en punto y coma. Luego, necesito definir un puerto. Con SAM vamos a trabajar el puerto 3306. Finalizo con punto y coma. También necesitamos un usuario. El usuario va a ser igual a root. Root es el usuario que identifica por defecto el servidor SAM. Y necesitamos una clave. Contraseña. Miren que yo no estoy utilizando en ningún momento la ñ, porque vuelvo y repito, los servidores web no van a reconocer el idioma español. Entonces ni la ñ, ni las tildes, ni nada de eso es posible de utilizar. Bueno, la contraseña va a ser vacía porque cuando yo instalé SAM no le puse contraseña. Y por último está la base de datos. Base datos. Miren que yo no estoy utilizando espacios ni nada de eso. Yo la voy a llamar la base de datos, la voy a llamar la tienda informática. Entonces vuelvo y repito, noten ustedes que yo no estoy utilizando tildes, miren, no estoy utilizando espacios, en vez de los espacios estoy utilizando guiones bajos para no tener problemas con el servidor más adelante, para que lo tengan en cuenta. Listo, después de tener esas credenciales vamos a crear una función.
Sí, función. Y la voy a llamar conectar. Abro paréntesis, cierro paréntesis, abro llave, enter. Dentro de estas llaves, o sea, dentro de este bloque, voy a crear todo el código para conectarme con la base de datos. Entonces todo eso lo hago a través de funciones o métodos. Entonces, voy a declarar todas las variables como globales, o sea, host, puerto, usuario y contraseña y base de datos como globales. Entonces escribo global y escribo pesos host, coma, pesos puerto, coma, pesos usuario, coma, pesos contraseña, coma, pesos base datos, punto y coma. Ahí termino con el punto y coma. Y luego de esto voy a escribir el siguiente estamento. Voy a decir if. Voy a poner este símbolo de, de admiración y voy a abrir paréntesis. Dentro de los paréntesis voy a escribir o voy a preguntar mejor. Pesos link. ¿Qué es pesos link? Pesos link es una variable que me va a contener la conexión con la base de datos. Y la conexión la establezco con esta función, MySQL connect. O sea, voy a utilizar esta que dice connect. Y dentro de los paréntesis le tengo que enviar el host, le tengo que enviar, bueno, el host, escribo punto, entre comillas escribo dos puntos y termino con punto. Resulta que la sintaxis para uno conectarse con el servidor debe llevar el nombre del servidor seguido de dos puntos. Como esto es un carácter, ¿cierto? Hace parte de un texto. Miren ustedes que yo estoy concatenando la variable por medio de puntos. O sea, los puntos me permiten a mí en PHP concatenar datos. Eso es lo que estoy haciendo ahí, concatenando datos. Una variable con un texto que sería los dos puntos. Entonces, después de eso va el puerto, la variable puerto, luego sería la variable usuario, ahí está la variable usuario, luego iría la variable contraseña, ahí está. Y listo, esos son los parámetros que yo necesito para conectarme con la base de datos. Abro llaves y le doy enter. Dentro de este estamento if, yo voy a mostrar unos mensajes. Si resulta que la conexión falló, entonces yo voy a escribir un mensaje, error al, al conectar con el servidor. Listo, o con el motor de base de datos, como lo quieran escribir ustedes, no hay problema. Eso simplemente es un mensaje que va a salir en pantalla por si de pronto existe algún error. Y vamos a ejecutar la función exit, o sea, nos salimos de todo lo que hemos hecho, o sea que desconectamos o dejamos de ejecutar mejor esta función para liberar recursos del sistema. Eso va dentro de este estamento, dentro de este bloque, que está delimitado por las llaves. Miren, aquí empieza y ahí termina el estamento if, es todo este bloque. Luego de ese estamento está el else. En el else vamos a escribir los siguientes mensajes. Echo es la función que me permite a mí mostrar mensajes en PHP. Entonces decimos conexión establecida, o sea, se conectó con la base de datos. O en este caso, se conectó con el servidor. Listo. Bueno, vamos a crear otro estamento.
Entonces tenemos dos estamentos iniciales, el if-else para conectarnos con el servidor, y el siguiente estamento es para conectarnos con la base de datos. Entonces vamos a decir if, vamos a utilizar otra vez el símbolo de admiración y vamos a utilizar esta función MySQL bajo, y vamos a utilizar select, utilizamos el select guión bajo db, aquí me faltó guión bajo db. Ahí lo que le estoy diciendo es que voy a seleccionar una base de datos. Eso es lo que yo voy a hacer, seleccionar una base de datos. Después de conectarme con el servidor, selecciono la base de datos con esta instrucción que acabo de escribir, MySQL-select db. Y debo entregarle la conexión con el servidor, o sea, pesos link, y el nombre de la base de datos, pesos base datos. Le debo entregar esos dos parámetros. Abro llaves y saco un mensaje. Si de pronto falla la selección con la base de datos, digo error al seleccionar la base de datos. Y finalizo con la función exit, punto y coma. Eso dentro del estamento if. Y voy al estamento else. Y dentro del estamento else voy a pasar un mensaje en pantalla que diga base de datos seleccionada. Base de datos seleccionada. Y listo. Ya con eso, yo ya tendría todo listo para conectarme con la base de datos. Por último, yo tengo que devolver la conexión, o sea, pesos link. Miren que la conexión con la base de datos la establecimos aquí con esta variable, pesos link. Aquí. O sea que yo tengo que retornar esa conexión al final. ¿Listo? Entonces, que quede claro, hemos creado mediante variables las credenciales para conectarnos con una base de datos en SAM. Hemos creado una función llamada conectar con dos estamentos if. El primer estamento if nos permite establecer una conexión con el servidor. Y el segundo estamento if nos permite, hasta acá, el segundo estamento if nos permite establecer o seleccionar una base de datos. Voy a guardar todos los cambios. Y lo único que me hace falta es crear la base de datos que se llame la tienda informática. Eso es lo único que me está haciendo falta. Entonces voy a abrir el MyAdmin aquí. Voy a crear la base de datos. Le doy clic aquí donde dice Databases. Y voy a escribir aquí la-tienda-informática. Es fundamental que este nombre sea exactamente igual al nombre que tengo acá. O si no, fallaría la conexión. Entonces vamos a decirle guardar para que me cree la base de datos. Digámosle aquí create. Y me dice pues que la base de datos tienda informática ha sido creada correctamente. Listo, ya tengo mi base de datos. Ahora, ¿qué necesito? ¿Se acuerdan que tenemos una interfaz? O sea, ya hice la parte de conexión, o sea, ya escribí el código conexión para conectarme con la base de datos. Ahora voy a crear código para conectarme con este archivo, o sea, desde la interfaz me voy a conectar con el archivo llamado conexión. Entonces, vuelvo al archivo de interfaz, miren que es un archivo HTML, y voy a crear un formulario con la etiqueta form de formulario. Y voy a
a crearle solo un botón, un input del tipo submit. Yo creo que viene escrito. El nombre lo voy a llamar btn conectar, y vamos a ponerle un valor. El valor de ese botón va a ser, sí, conectar precisamente, que me conecte. Listo. Ahora, en formulario, yo debo escribir bueno, por ahora escribamos un solo parámetro, el parámetro action. El parámetro action me sirve para llamar el archivo conexión. Miren, ese archivo conexión.php lo voy a llamar dentro de action. Voy a decir conexión.php. Listo, voy a guardar todos los cambios que acabo de hacer. Bueno, esperen, yo le doy acceso a alguien que está pidiendo acceso a la videoconferencia. Listo. Ahora, ya tenemos todo listo, ya creamos nuestra interfaz. Simplemente es un botón. Cuando le dé clic al botón, él me tiene que ejecutar este archivo llamado conexión, y si todo está bien, él me tiene que mostrar un mensaje que diga que nos hemos conectado correctamente y que la base de datos fue seleccionada. Vamos a mirar. ¿Cómo hacemos la prueba? Abrimos una pestaña del navegador. Recuerden la ruta. Miren, la ruta es disco local C, SAM, htdocs, mi aplicación, mi-aplicación. Aquí simplemente yo digo localhost slash mi-aplicación. Con eso ya puedo acceder a la carpeta que está dentro del servidor. Y miren ustedes que ya accedí a la carpeta. Miren esta carpeta que contiene dos archivos, conexión, interfaz. Miren que acá en el navegador me está mostrando precisamente esos dos archivos, conexión e interfaz. Y como yo necesito conectarme utilizando la interfaz, o sea, le voy a dar clic a un botón en interfaz para establecer la conexión con la base de datos, vamos a hacerlo. Vamos a abrir entonces el archivo interfaz. Miren, ahí está el botón. Le doy clic. Bueno, aquí solamente quedó haciendo falta algo, ¿cierto? Quedó haciendo falta utilizar la función conectar. Yo aquí creé la función, pero no la he utilizado. Entonces voy a utilizarla por acá. Por acá por fuera voy a decirle conectar, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Pero como aquí conectar la tengo en mayúscula, la primera letra, o sea la C, aquí también la voy a escribir con mayúscula. Guardo todos los cambios. Sí. Entonces ahí lo que estoy haciendo es utilizar la función conectar. La función que habíamos creado antes, la estoy utilizando. Voy a volver a hacer pruebas, voy a abrir el navegador, me voy a devolver, voy a refrescar y voy a decirle clic en conectar y miren, ya me están saliendo los mensajes, conexión establecida, base de datos seleccionada. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenemos una conexión con esta base de datos llamada la tienda informática. O sea que realizamos este primer paso. Tenemos una interfaz, un archivo de conexión y ya nos estamos conectando con la base de datos. O sea que nuestra aplicación web ya tiene una comunicación establecida con la base de datos. Ese es el primer paso para la actividad que ustedes deben realizar. Hasta aquí voy a explicar. La próxima videoconferencia voy a explicar las consultas básicas. Insertar, eliminar, consultar y todas esas consultas básicas que uno puede realizar a través del lenguaje SQL. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas?
Yo creo que hay muchas dudas, ¿cierto? Porque fueron muchos los pasos. Sí, so- son muchos los pasos, correcto, sí. Yo los comprendo. Pero en la medida en que ustedes vayan practicando, le van a ir cogiendo como se dice vulgarmente, el tiro, ¿cierto? ¿Qué necesito yo? Sí. No, vea, Visual Studio es muy buena y muy completa. Lo que pasa es que uno se tiene que desacostumbrar de ciertas aplicaciones, o sea, uno no se puede casar con una aplicación. Entonces yo sé que la mayoría de ustedes utiliza Visual Studio. Entonces yo lo explico con Sublime Text para que se desacostumbren de la otra y puedan utilizar otro tipo de herramientas. Es por eso que lo hago. Pero ustedes pueden utilizar el que quieran, no hay problema. Lo importante es que sigan los pasos que les estoy dando y que escriban el código exactamente igual que lo tengo yo aquí. Entonces, ¿qué necesito yo? Que ustedes en sus tiempos libres cojan el video y practiquen paso a paso lo que yo les acabo de explicar. Háganlo dos, tres veces hasta que le vayan cogiendo la lógica a este código. Miren que el código está muy, muy sencillo. Simplemente son unas variables, una función y dentro de la función dos estamentos if. Este es el primero y este es el segundo estamento if. Con el primero, ¿qué están conectando? Se están conectando con el servidor. Y el segundo lo utilizan para seleccionar una base de datos. Eso es todo. No hay que hacerle nada más. Es muy importante que respeten las minúsculas, las mayúsculas, es importante que respeten los guiones bajos, es importante que no utilicen en estos nombres, por ejemplo, de acá de la base de datos, no utilicen tildes, ni ñes, ni nada. Si ustedes siguen esos pasos y escriben este código exactamente como se los acabo de explicar, no van a tener problemas con la conexión a la base de datos y ya podemos continuar con el siguiente paso, que sería utilizar sentencias SQL desde una interfaz web, que ese es el otro paso que voy a explicar, pero en la próxima videoconferencia. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso es lo que yo les tenía para el día de hoy. La grabación yo la voy a publicar ahorita apenas terminemos. Descargo la grabación y tan pronto esté lista, pues yo la publico para que ustedes la tengan y la sigan al pie de la letra. Seguro que si ustedes siguen al pie de la letra el código que yo les acabo de explicar, les va a ir bien, no van a tener ningún problema y van a dar el primer paso para la actividad que deben presentar. Claro que sí. Sí, sí. Creo que yo ya lo califiqué, pero yo vuelvo y reviso a ver si lo califiqué. Claro. Bueno, bueno, con gusto. Yo tengo la sensación de que sí se lo califiqué, pero yo reviso, no hay problema. Bueno, con gusto. Bueno, muchachos, eso era lo que tenía para el día de hoy. No les quiero alargar el video para que ustedes tengan algo concreto y conciso y puedan trabajar sin problemas. Entonces, si de pronto no hay más preguntas, podríamos dar por finalizada la videoconferencia. Bueno, con mucho gusto. Cualquier cosa me pueden preguntar, no hay problema. Por la plataforma. Ya. Bueno, que esté muy bien entonces, mucha suerte y, y ánimo con los trabajos, que esos trabajos van a quedar muy bien hechos.